Buenos días a todos. Me llamo Manuel Ribelles y soy el responsable de MGV Color. Y bueno, lo primero de nada, daros las gracias a todos por vuestra asistencia a este seminario web que vamos a tener hoy. El seminario web de hoy, como todos sabéis, lo hemos denominado la herramienta de Chroma Checker Capture, que os vamos a mostrar ahora. Y antes de que la presentación que va a haceros mi compañero Jordi Andrés, que como ya lo conocéis de otro de los seminarios, es nuestro compañero técnico del departamento que va a hacer la presentación de hoy, comentaros simplemente que el vídeo de hoy se va a grabar, al igual que el webinar de hoy se va a grabar, al igual que los anteriores webinars que hemos hecho. Lo que decía, conforme os vais a ir conectando todos, es que en la medida de lo posible mantengamos el audio en silencio. Las cámaras hemos intentado bloquearlas a través del seminario para que no haya un excesivo tráfico de red. Ya sabéis que todos estamos ahora con videoconferencias y con seminarios, entonces, bueno, pues para que no haya un tráfico de red y la presentación sea lo más fluida posible. Os rogaría que en la medida de lo posible las mantuvierais de esta manera. Y hemos habilitado, bueno, ya lo sabéis de otros seminarios, hemos habilitado el chat para que todos aquellos que consideréis y que tengáis alguna pregunta os podamos responder al final de la presentación. Muchas de ellas se van a ir contestando sobre el propio seminario. Y al final del todo, aquellas preguntas y aquellas dudas que tengáis, pues os las contestaremos como siempre hemos hecho hasta ahora a todos los que habéis participado en los seminarios de MGV Color. De verdad que daros las gracias y bueno, antes de darle paso y aprovechando ese pequeño tiempo mientras se va conectando más gente, ¿vale? Lo que os decía, ¿vale? Presentar primero que nada a MGV Color. MGV Color somos una empresa, ya nos conocéis, nos dedicamos, como nuestro nombre indica, al color y es una de nuestras funciones. Aparte de eso, hacemos también instalamos sistemas de control de calidad, mejoramos controles de calidad dentro de las empresas y bueno, ahí en nuestra pantalla podéis ver cada uno de las partes en las que desde MGV Color podemos echaros una mano para intentar mejorar el mundo gráfico que nos rodea. Pasando al seminario de Jordi, haceros una introducción del Chroma Checker Capture, de por qué decidimos, primero que nada, establecer esta herramienta y lo segundo, preparar este seminario. Vamos a centrarnos en el mundo de las etiquetas, ¿de acuerdo? Porque se ha centrado en el mundo de las etiquetas, pero estoy seguro que muchos de vosotros veréis también que este seminario se puede presentar para otros escenarios. El escenario que os va a proponer Jordi, nos dimos cuenta de que, bueno, pues para controlar simplemente tintas planas, pantones, en cualquier impresor que tenga que ver, impresor o agencia que tenga que ver con el tema del color directo, pues hacía falta un aparato de medición y aparatos de medición que suelen ser caros. Solo se gasta una pequeña parte, porque realmente si en cada máquina debemos tener un aparato de medición, espectrofotómetro y estamos midiendo herramientas, midiendo colores con esta herramienta, pues al final estamos poniendo una inversión muy cara para cada una de las máquinas de imprimir que tenemos en nuestro taller. Entonces, esa es una buena decisión, evidentemente cara, y desde MGV Color hoy lo que os vamos a proponer, que vais a ver ahora, es una herramienta que lo que os va a permitir es el poder aglutinar toda esa información que va a venir de las diferentes máquinas de impresión, de los colores directos, tener una única referencia, un único objetivo, pero además que esos objetivos estén todos compartidos. Y Jordi nos va a explicar ahora cómo hacerlo. Jordi, cuando quieras, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por asistir al webinar. Pues como comentaba mi compañero Manuel, pues vamos a ver Capture, ¿vale? Primero vamos a presentar qué es Capture. Capture es una aplicación local, pero bueno, realmente es local, pero forma parte de Chroma Checker, por eso se llama Chroma Checker Capture, en el que es una aplicación local y que está diseñada para que cualquier persona, la persona que esté trabajando a pie de máquina, por ejemplo, un operador, bueno, pues pueda de una manera muy sencilla, muy rápida, muy visual, que ahora también lo desarrollaremos un poco más en profundidad, pues que pueda hacer diferentes tipos de mediciones que pueden afectar directamente o indirectamente a la percepción de ese color. Incluso nos va a ayudar pues, a corregir algún tipo de opción o hacer algún tipo de mejora para llegar al color esperado por el cliente, ¿no? Por lo tanto, es una aplicación local, ¿vale? Pero realmente la potencia o el que va a hacer el cálculo para decirnos si está bien o está mal, lo va a hacer Chroma Checker Cloud.
que, como dice el nombre, está en la nube, está en Internet. Chroma Checker Cloud, ahora veremos un poquito más en profundidad, pero Cloud es el que va a tomar el control del instrumento de medición, van a cargar esos datos a la nube y automáticamente ese servidor, esa aplicación, esa nube, va a devolver los datos a la aplicación Capture y entonces automáticamente nos dirá si está bien o está mal y si tenemos que hacer algún tipo de corrección. Todo eso, que parece muy complejo, realmente lleva segundos. Ya lo veremos también en directo. Por lo tanto, para trabajar con Capture es imprescindible tener una conexión a Internet. Un ordenador con una aparato de medición y, por supuesto, esa conexión a Internet. Chroma Checker Cloud, realmente el fabricante lo define como una plataforma de conformación de color. ¿Vale? Es muy importante porque desde ahí es donde se van a añadir pues, esas tolerancias, esos target o objetivos y todo se hace desde la nube, de una forma muy rápida, muy sencilla y desde, por supuesto, al ser desde la nube, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier aplicación, desde un móvil o desde cualquier navegador web. Lo bueno de todo esto también es que habitualmente cuando nosotros hacemos una lectura con un espectrofotómetro, que tendremos nosotros en nuestro taller, pues esas lecturas son efímeras, es decir, yo le digo si está bien o está mal, no hay ningún tipo de problema, pero eso realmente es efímero, se desvanece, no hay ningún tipo de trazabilidad de ningún histórico. Al trabajar con esa herramienta web, ese cloud, pues todas las mediciones que se vayan haciendo se van almacenando perfectamente, por lo que yo podré ver un histórico de todas las mediciones y comprobar si yo realmente estoy imprimiendo correctamente o está mal, o ver si necesito algún tipo de corrección para mejorar todo esto. Por supuesto, Chroma Checker, puedes trabajar con estándares como ISO 12647, nuestros perfiles estándares, con G7, por supuesto. Podemos subir bibliotecas Pantone, todo tenerlo centralizado en el mismo sitio, porque muchas veces también pasa de que tenemos diferentes aparatos de medición o diferentes herramientas para medir color y cada uno pues tiene una biblioteca diferente, pues aquí lo centralizaríamos todo en el mismo sitio y por supuesto también podríamos hacer ajustes personalizados, como es el caso de un color corporativo que nos pase un cliente o que cuando nosotros imprimimos tenemos ya un trabajo ya hecho que tenemos que contratipar, etcétera, etcétera, pues podríamos también hacer mediciones y subirlas y tener unos valores personalizados completamente. Ay, perdón. Por lo tanto, el flujo de trabajo quedaría así. Yo podría tener, como os comentaba, cualquier tipo de aparato de medición convencional, un espectrofotómetro como aquí veis el desplegable de Capture que se veía perfectamente, en el que podríamos utilizar un i1 Pro, un EXAT o un SpectroDens, ¿vale? Esos serían aparatos de medición manual o también podríamos utilizar aparatos de medición automática como un I/O o un ISIS para que si son muchas lecturas o son cartas más grandes, pues hacerlo de una forma automática. Todas esas mediciones, utilizando el Capture, subirían a Chroma Checker Cloud. Chroma Checker Cloud es el que va a analizar esas mediciones y nos va a devolver otra vez al cloud de una forma muy sencilla si está bien o está mal. Volvemos a insistir la sencillez de uso y la facilidad que tiene para trabajar con ese tipo de software. Es muy sencillo y casi no hace falta ningún tipo de formación. La curva de aprendizaje es muy rápida. Por lo tanto, nosotros nos hemos encontrado, como decía Manuel, pues nos hemos encontrado sobre todo en las empresas de etiquetas, ¿no? En empresas de fabricación de etiquetas, que normalmente no solo hay una máquina, sino que son varios tipos de máquinas, incluso diferentes tecnologías, como por ejemplo, tenemos un ejemplo hace poquito que tenían base agua, tenían máquinas de flexo también solvente, también tenían máquinas UV, ¿vale? Y además también está irrumpiendo con mucha fuerza en las empresas de etiquetas, pues máquinas de impresión digital, ¿no? Pues lo ideal sería para controlar el color o la producción del color de cada una de las máquinas, pues un aparato de medición por máquina.
Pero eso lleva varios problemas. Primero, por supuesto, el coste económico, en el que cada aparato de medición es muy caro y también son bastante frágiles, es decir, un operario sin querer le da un codazo y se cae al suelo y se rompe y cuesta mucho de reparar y todo eso. Y además también la dificultad de esos aparatos. Normalmente son bastante complejos de usar, aunque nosotros hemos impartido bastantes cursos de formación, pues luego con el tiempo vemos que o no se utilizan o no quieren utilizarlo o se queda guardado en un cajón y no se utiliza realmente. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es hacer desaparecer todos esos aparatos de medición de cada una de las máquinas y centralizarlo todo en un punto. Puede ser, depende, por supuesto, depende de la fábrica, ¿no? Depende de la cantidad de máquinas que haya. Pueden ser un punto centralizado, 2 puntos centralizados, porque si hay una fábrica muy extensa, no tiene sentido de que para un operario pues tenga que hacer 1 kilómetro para llegar al punto de control, ¿no? Puede ser 1, 2 o los que hagan falta. Pero lo importante de todo esto es que todo estaría centralizado en el mismo punto. Y ese punto, el operario se acercaría y podría hacer una serie de mediciones que ahora las siguientes diapositivas desarrollaremos. Ese sería un poco el concepto. Un punto centralizado en el que el operario, si tiene alguna duda, algún tipo de consulta, pues puede acercarse, hacer una medición muy sencilla y rápidamente obtener resultados. ¿Qué es lo que puede medir Capture, ChromaTrigger Capture? Pues aquí veis los iconitos que podemos visualizar. Podemos ver el control de impresión, podemos controlar también nuestra aparato de medición, podemos hacer una inspección del sustrato del material de impresión. También podemos ver o controlar, gestionar más bien, esas bibliotecas de colores planos. La iluminación también es muy importante. Por eso, en la diapositiva anterior veíamos que normalmente los puntos centralizados están bajo una luz normalizada, en una cabina de luz. Y por último, también, algo que también puede influir a la reproducción del color a la hora de imprimir todo eso, sería el control de temperaturas y humedad del taller. El primer punto sería esa inspección de impresión, ¿vale? Sobre todo nos hemos dado cuenta que en las fábricas de etiquetas, fábrica de impresión de etiquetas, casi siempre el problema son el control de los colores planos, pantones o colores personalizados del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, el software es muy rápido y muy sencillo a la hora de decirte si está bien o está mal, de un lenguaje muy visual, ¿no? Simplemente yo cuando leo una muestra, lo comparo contra un Pantone, por ejemplo, él nos va a decir si está bien o está mal. Tan rápido como rojo está mal o verde está bien. Si está en rojo y está mal, incluso el mismo software nos puede ayudar a decidir si necesita pues, más tinta, más aporte en caso de flexo, más densidad en caso de offset. Nos puede decir si puedo llegar o no puedo llegar utilizando ese método de impresión. Tan fácil como eso. Y si yo lo corrijo y llego, nos puede decir, de este lenguaje tan fácil como comentábamos, pues que realmente está bien o está mal. En un verde sería que está bien. Y además, al llegar yo a este punto con un delta bajo, que veis aquí que nos dice los delta, yo podría incluso imprimir una serie de etiquetas en el que nos va a dar una trazabilidad o nos puede indicar que todo es correcto y adjuntarlo al trabajo. Para que lo veáis en directo, vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a activar la webcam. Ahora veis aquí. Perfecto. Y voy a arrancar el Capture para que lo veáis en directo. Aquí tendríamos el Capture, sería este el interface del software, en el que yo ahora mismo conectaríamos nuestra aparato de medición. Veis aquí en la cámara que tengo, en este caso vamos a trabajar con una i1. Aquí tendríamos los dispositivos que yo puedo ser capaz de gestionar con el Capture. Los conectaríamos. Y aquí yo podría poner un usuario y contraseña. Podemos gestionar desde el cloud tantos usuarios y contraseñas como quisiéramos. Incluso podemos utilizar un sistema de lectura por tarjeta o por código de barras para loguearnos. Por lo tanto, también tendríamos trazabilidad de quién hace qué y cómo hace el qué. Entramos con el usuario y contraseña y aquí veríamos, por ejemplo, nosotros hemos preparado aquí una
un track le llaman ellos, un track sería pues una máquina de impresión o un ajuste de color, y aquí podríamos ver diferentes tipologías. En este caso, pues hemos preparado solid coated, on coated o incluso un cuadricomía. Si hiciésemos, por ejemplo, aquí tengo preparado una muestra en la que tenemos diferentes pantones aquí impresos, y yo, de una forma muy sencilla, yo en este caso es Pantone estucado, pues seleccionaría la biblioteca de Pantone Solid Coated, elegiría qué carta de impresión, aquí podría añadir el nombre del trabajo o el ID del job ID. Aquí lo que haríamos sería decirle si quiero leer escaneando o con un color plano, en un punto, la lectura de un punto, en este caso voy a hacer un spot, calibramos el aparato de medición. Veis que por ahora es una forma muy visual, muy sencilla de trabajar. Y aquí ya podemos decirle, vale, vamos a buscar un Pantone. En este caso voy a buscar, por ejemplo, el 172, que es el que tendríamos el Pantone de nuestro cliente. Seleccionaríamos la biblioteca digital y aquí nos va a pedir dos cosas. Primero, leer el sustrato. Leeríamos el sustrato, el soporte. Y luego leeríamos ya el Pantone. ¿Vale? Si os fijáis, de una forma muy rápida, nos va a decir, esto lo que ha hecho ha sido conectarse con Chroma Checker Cloud, la ha comparado con la biblioteca de Pantone y nos ha dicho que está bien, que estamos a 1,5 deltas, ¿vale? Y que, por lo tanto, está dentro de las tolerancias. Esas tolerancias son totalmente modificables. Puedo decirle que un Pantone de un cliente sea más exigente y otro, por ejemplo, sea pues, menos exigente. Podríamos personalizarlo como nosotros quisiéramos. Además, si yo estoy de acuerdo con esto, yo podría incluso imprimir una etiqueta. Aquí veis un icono de la impresora, o podría generar un PDF. Voy a dejarlo, por ejemplo, en el escritorio. Me habría generado esta etiqueta. O si tuviese conectado una pequeña impresora Dimo, por ejemplo, pues también podríamos hacerlo. Y aquí nos va a decir, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis, nos va a decir pues el nombre del track, nos va a decir pues las tolerancias y nos va a decir el detalle que he conseguido con este Pantone. De una forma súper rápido. Esto yo puedo adjuntarlo a mi rollo de impresión y hacer lecturas cada X metros de impresión para ir comprobando que realmente todo sea correcto. Además, además, en el caso de que estuviese incorrecto, aquí el mismo software nos dice cuál es la densidad óptima. Es decir, ¿veis esta curva que hace una especie de V? Pues ese punto está aquí, es decir, nos está diciendo que la densidad óptima es de 1,54 y que podría conseguir incluso un delta E de 1,49. Eso está muy bien porque hay veces que la formulación de tinta es incorrecta y aunque subas o bajes densidad o cambies el levels para darle más aporte, menos aporte, es imposible de llegar. Entonces, aquí tú verías si es posible, si eres capaz de llegar a un delta E por debajo de 2, por ejemplo, y si no eres capaz de llegar, pues ya puedes parar el trabajo porque el mismo software te va a indicar que no eres capaz de llegar. ¿Vale? El siguiente punto de control sería ese control de las bibliotecas de colores planos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que está claro que las bibliotecas de Pantone pues, son estándares, se pueden subir al cloud y automáticamente estarían actualizadas y todo eso, pero hay veces que nos pasa que tenemos que utilizar una muestra ya impresa y que tenemos que imprimirla correctamente. Pues para ello el software dispone de una herramienta para nosotros poder capturar ese color y guardarlo otra vez en la nube para que a partir de ahora se pueda guardar como ese color corporativo de una forma muy rápida y muy eficaz. ¿Vale? Vamos a verlo también rápidamente desde la aplicación. Lo mismo, aquí tenemos la herramienta de control de bibliotecas. Aquí tendríamos un color que yo he hecho, pero yo podría añadir perfectamente un nuevo sample. Y aquí además yo podría definir diferentes tipos de lectura. Es decir, yo podría leer solo el 100% o puedo leer también incluso tramas o incluso con fondo negro, un fondo blanco, etcétera, etcétera.
Lo más común es simplemente leer el color plano. Voy a hacer una prueba. ¿Leemos la webcam? Sí, perfecto. Pues entonces simplemente sería, voy a poner la lectura de un rosa, por ejemplo, me pondría encima y yo puedo hacer tantas lecturas como yo quiera para hacer un promedio en diferentes partes del pliego, diferentes pliegos, etcétera, etcétera. Aquí yo pondríamos el nombre, por ejemplo, rosa MGV color, o el cliente que fuese, le podría añadir la tolerancia, 2 deltas, incluso un ID que es opcional. Fijaos que cuando yo he hecho la lectura, de una forma muy rápida, ha leído en diferentes condiciones, M1, M0 o M2, ¿vale? Dependiendo del aparato de medición. Guardamos y esto ya estaría guardado en el sistema. Tenemos unos 30 minutos, por si me he equivocado, para eliminarlo antes de que se quede ya guardada en el sistema por defecto. Si yo vuelvo otra vez al Print Inspector y le digo otra vez que me haga una lectura específica, vamos a decirle ahora que seleccione, ¿ves? Ya está aquí puesto el nuevo color que yo he añadido. Voy a hacer lo mismo, me pide que lea el sustrato y que lea otra vez el Pantone, el color personalizado. Y aquí veis que muy rápidamente me dice que es correcto. Es decir, es muy flexible, yo puedo capturar colores de una forma muy rápida y almacenarlos otra vez en la nube, realmente. Si yo tuviese, incluso, imaginaos que tuviese una fábrica de etiquetas que tuviese diferentes plantas, podría tener 2 captures y yo hacer una medición desde la planta A, subirlo a la web y desde el capture de la planta B también sería visible de una forma tan fácil como habéis visto ahora mismo. Otra opción que tiene el aparato de medición, perdón, otra opción que tiene el software es el inspector del aparato. Muchas veces nos han pedido los clientes, por normativa ISO suya, la BRC o su ISO de calidad, la 9001, pues que tienen que tener un control de los aparatos de medición y cada año, por ejemplo, pues ha de enviar el aparato de medición al fabricante para que simplemente chequee, no porque esté estropeado, sino para que chequea que realmente está leyendo correctamente. Pues eso también lo tiene contemplado Capture y el mismo sistema Chroma Checker nos vende una serie de tarjetas que tiene un código de barras y una numeración. Esa numeración, perdón, lo subiríamos a la web y tendríamos unos valores ya almacenados. Entonces, la aparato de medición, podríamos ir leyendo esta carta, que fijaos que es un material plástico que ni con la luz ni con líquidos es inalterable, ¿vale? Es bastante estable y cada X tiempo yo puedo ir comprobando y chequeando que esa lectura es correcta y no haría falta ya enviar el aparato de medición al fabricante. Simplemente iríamos comprobando que los valores que va midiendo son estables. Y además tiene la opción de que si yo tengo diferentes aparatos de medición y tienen pequeñas diferencias, yo podría dar o establecer un aparato de medición como maestro y si tuviese una pequeña desviación, pues que el mismo sistema corrigiese esas lecturas para que fuese exactamente igual que las lecturas del máster, de una forma fácil y transparente. Otra opción que tiene también muy interesante, que realmente yo creo que nadie o casi nadie hace, sería el tema de la inspección del sustrato. Cuando nosotros recibimos, eso nos lo ha dicho mucha gente, sobre todo en el entorno de packaging, que cuando reciben un sustrato, simplemente al cambiar el bobina o cambiar la pila, en el caso de offset, pues nos podemos encontrar diferencias de color muy importantes en el sustrato, en el material. Entonces, el software, hay una herramienta muy sencilla, voy a enseñarosla enseguida, que sería esta de aquí, en el que yo puedo añadir el nombre de un sustrato, por ejemplo, yo qué sé, pues Oris Tear, que sería nuestro papel de pruebas, tipo sustrato, pues Coated Paper, el fabricante que tú quieras y la tipología de impresión. Yo puedo hacer diferentes lecturas, si os fijáis aquí pone el promedio de 3, yo puedo hacer diferentes lecturas, 1, 2 y 3.
nos guardaría una curva espectral, porque al fin y al cabo estamos utilizando un espectrofotómetro. Podemos incluso añadirle pues, gramajes, el porcentaje de brillo. Él nos va a decir también el índice de blanqueante óptico que tiene, etcétera, etcétera. Lo guardaríamos y ya tendríamos un nuevo soporte almacenado que yo puedo añadir cada X tiempo o cada cambio de bobina o cada vez que recepciono material, pues yo podría leer y compararlo. ¿Vale? Y podríamos ver los deltas E que va, cómo va cambiando ese delta E. Es decir, si el papel ha cambiado de color o no ha cambiado de color y tener una trazabilidad correcta de todos esos materiales que estamos recepcionando. ¿Vale? Otra opción muy, muy importante que realmente es muy, muy importante y que o poca gente o nadie, mejor, no lo tienen controlado, es el tema de la iluminación, ¿no? En casi todas las empresas que nos hemos encontrado, en la parte de preimpresión, donde hay pruebas de color, donde hay un ambiente más controlado, pues sí que tienen algún tipo de cabina de luz que utilizan o no, pero tienen ahí, pero en la parte de producción nos hemos encontrado en que casi nadie tiene una cabina de luz para comprobar o chequear visualmente esas pruebas de color, ¿no? O esos pantones o esos colores planos o lo que fuese. Y eso es muy importante porque fijaos aquí, esto sería, por ejemplo, una medición de luz que no está de acuerdo con la normativa ISO 3664, que es la que tenemos nosotros para la iluminación de artes gráficas, y cómo esa desviación de la luz nos puede también generar metamerismo o nos puede generar la percepción del color de una forma diferente. Fijaos cómo los puntos se desplazan de un lado a otro, que eso sería un poco la representación de cómo cambia el color visualmente. Eso es la parte izquierda, que está en una iluminación incorrecta. En cambio, en la parte derecha, donde tenéis una luz que sí que está acorde con la normativa 3664, pues fijaos cómo esos puntos apenas se mueven, por lo tanto, la percepción o el metamerismo se reduce drásticamente. Por lo tanto, es muy, muy importante. Nosotros proponemos el punto centralizado que decíamos del Capture, que esté bajo una iluminación estándar, por ejemplo, una cabina de luz, ¿vale? Y con un simple aparato como el i1, pues podemos hacer lecturas de luz sin ningún tipo de problema. Es muy fácil y muy rápido. Vamos a comprobarlo en directo. Tendríamos otra herramienta que sería la de la bombillita, que es la de iluminación. Vamos a decirle que otra vez recalibre el aparato. ¿Vale? Y si os fijáis, lo explica muy fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Es colocar la parte del fotómetro que nos viene con el i1, que no sé si lo habéis visto alguna vez. Muchas veces nos lo encontramos en la mochila del aparato y que casi nadie utiliza, y que simplemente es un difusor de luz, ¿vale? Fijaos que tiene un código de barras, perdón, un código que tiene que ser exactamente el mismo código que viene con el aparato de medición, ¿vale? Aquí tenéis el código, pues tiene que coincidir exactamente con ese código, ¿vale? Entonces, simplemente sería colocarlo, el difusor, en el capuchón del aparato de medición, lo pondríamos mirando hacia arriba. Ya os adelanto que saldrá mal porque estamos ahora mismo en un entorno de oficina, no es una luz normalizada. Y nada, simplemente le vamos a medir, dándole al botón o dándole al botón del aparato o simplemente dándole aquí al botón donde pone medir. Él va a hacer la lectura y también de una forma muy rápida y muy sencilla nos va a decir si está bien o está mal. Nos dice la cromaticidad, nos dice el índice de metamerismo, nos dice si la temperatura de color, la calidad de la iluminación, etcétera, etcétera. O sea, con solo una medición nos da muchísima información y si no tenemos esos conocimientos técnicos respecto a lo que quiere decir esto, es tan fácil como decir falla. Ya está, falla o pasa, de una forma muy, muy sencilla. Además,
eso sí que lo tienen controlado muchas veces en las fábricas, es el control de la temperatura y humedad, que sabéis perfectamente que eso puede afectar muchísimo, de una forma directa, en el soporte, puede afectar en las tintas, puede afectar en la forma de trabajar y, por supuesto, en la reproducción de ese color, ¿no? Pues Chroma Checker ofrece una solución muy sencilla, que también podría estar en ese punto centralizado, en el que tendríamos un data logger, es decir, simplemente sería una bata de medición que leería temperatura y porcentaje de humedad relativa y que estaría alimentado por un USB y también estaría conectado también a Internet y automáticamente cada X tiempo, cada hora, por ejemplo, podría dar información al sistema y podría hacernos una gráfica de una forma muy sencilla y ver si realmente está dentro de las tolerancias que hemos marcado. ¿Veis? Aquí hay una gráfica en la que, por ejemplo, el porcentaje de humedad pues, ha subido, luego ha bajado. Claro, en fábricas o en entornos que estén normalizados, controlados, con aire acondicionado o con algún tipo de humidificador, pues eso no hay ningún tipo de problema. Pero en la mayoría de talleres que nos encontramos, pues eso no hay ningún tipo de control y eso puede afectar directamente a la reproducción de color. ¿Vale? Pues más o menos sería un poco la presentación general del producto. Ya veis que es un producto muy sencillo y quiero volver a hacer hincapié en la diapositiva en el que era aquí, de cómo una herramienta muy fácil, muy sencilla, puede centralizar todo el foco de atención y puedes tener un punto en el que comprobar y chequear que todo el color y toda la reproducción es correcta. Por lo tanto, simplemente daros las gracias. Si tenéis algún tipo de duda o pregunta, pues aquí estoy para responderla. Jordi, muchas gracias, ¿vale? Por la presentación. Y sí que hay unas cuantas dudas. Yo creo que deberías de pasar al slide donde estabas porque casi todas van directamente por ahí relacionadas al de donde se ven las máquinas y el centro de comandos. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber asistido. Las preguntas que ya voy a ir pensando vamos a ir haciéndole las preguntas ahora a Jordi para que vaya pensando las respuestas porque hay algunas que tienen vía. Bueno, a ver, la primera que han hecho por orden, ¿vale? De aparición es la siguiente pregunta, Jordi. La función de medición correcta, ¿vale? Pero ¿es más o menos parecido o igual que la función de un best match de un exact? ¿Hay alguna diferencia? Si tengo un exact y luego compro este software, ¿qué diferencia? ¿Hay alguna ventaja al añadir el capture? Bueno, las ventajas al añadir el capture te las puedo enumerar yo, es la parte más fácil porque has explicado un montón de cosas. Pero la parte del best match sí que me gustaría que la explicaras tú con el software delante. Vale, perfecto. Digamos que si tú tienes un exact, por ejemplo, ya que comentas el tema del exact, tienes la función de best match y te va a ayudar también a saber cuál es el aporte. Incluso hay una opción específica para Flexo en la que te va a decir qué porcentaje tienes que aportar de más o de menos para conseguir un delta de más bajo. Y la diferencia entre el capture y la función de best match de exact es ninguna. Es decir, os va a dar la misma información entre una y otra. La diferencia es la complejidad del uso del exact. ¿Vale? Si tuviésemos tantas máquinas y aparatos, o incluso estuviesen compartidos, y todos los operarios supiesen utilizar el exact, no haría falta el capture para nada, realmente. Lo que aporta a capture es la facilidad de uso y la velocidad de la curva de aprendizaje es súper rápida, no tiene ningún tipo de secreto. Nosotros en nuestros casos que hemos tenido con capture, hemos hecho diferentes formaciones con el exact que han funcionado muy bien, dicen que sí, tal, pero la rotación de los operarios y poder acceder a ese aparato es difícil, en cambio centralizarlo es muy fácil y enseguida la gente lo ve sencillo y lo utiliza. En cambio, al ser un exact más difícil de utilizar, le avisan mucho, cuidado con ese aparato, es muy caro, etcétera, etcétera, la gente, los operarios, normalmente ni lo usan ni quieren utilizarlo. En cambio, con Capture al contrario, se sienten cómodos y funcionan muy fácilmente. Sí,
Disculpa, que es que tenía el audio quitado. ver. Nada, te decía que con la respuesta que has dado, ¿vale? Has contestado la pregunta de este compañero, ¿vale? Lo que pasa es que me daba pie, estaba diciendo que me daba pie a otra pregunta que decía lo siguiente. Dice, estoy viendo que toda la demostración la estás haciendo directamente con una i1. ¿Es suficiente una i1 para todo lo que hemos visto? Por supuesto. Sí, sí, utilizamos el i1 porque es un aparato que en casi todos los talleres hay alguno, ¿vale? Es un aparato universal que funciona perfectamente. ¿Que podemos elegir utilizar un exact? Perfecto. Pero la calidad de lectura ha de ser exactamente igual que la de un exact. Lo que sí que es verdad que la fiabilidad de uso de un exact, al ser un aparato pues más desarrollado para estar a pie de máquina, pues es mayor. Pero las lecturas con un i1 son perfectamente válidas, al igual que la de un exact. Otra pregunta. ¿El dispositivo, el software Capture puede conectarse a un equipo de Tecon o de Minolta? ¿Directamente se refiere? Sí, que las mediciones, bueno, quiero entender que se refiere a que las mediciones si las pueden realizar, igual que has comentado, quiero entender que se refiere a que las mediciones, igual que las has hecho o puedes hacerlas de un ESAC, nos están preguntando si pueden coger esas mediciones con un Tecon. Al final, o sea, se puede conectar, por ejemplo, a HP Indigo, sí que hay un módulo específico que se puede conectar directamente con el aparato de medición interno de la máquina. Y los demás, pues depende, habría que verlo. Y si no, al tener un aparato externo, es universal. Es decir, si yo tengo una impresión impreso en una DURS o en una Dominó o en cualquier tipo de impresora digital, yo puedo coger ese pliego y leerlo con un Exact, con un IO, con un SpectroDens, cualquier tipo de aparato de medición estándar. Si fuese ya uno interno, habría que chequearlo porque al final el aparato interno a lo mejor no lo soporta, pero sí que soporta las mediciones que genera ese aparato interno. O sea, que no habría ningún tipo de problema a priori. Habría que luego comprobarlo realmente. Bien, otra pregunta. Dice, has comenzado hablando de tenerlo todo centralizado a pie de máquina. Es decir, lo usan los operarios, pero está mostrando opciones de control de calidad de taller. ¿Quiere decir que con la misma licencia se puede utilizar tanto los operarios de taller como el responsable de calidad para conocer el estado del taller y de las máquinas? Por supuesto, ahí está la grandeza del producto. Puedes hacer, lo normal que estamos haciendo ahora mismo es utilizar uno o como mucho dos usuarios para trabajar. Pero dentro de Chroma Check Cloud puedes generar tantísimas usuarios como quieras, incluso puedes tener diferentes niveles de visualización o de edición. Por ejemplo, un operario podría simplemente alimentar el sistema haciendo lecturas y ya está. En cambio, un usuario avanzado podría, incluso aparte de añadir lecturas, también podría editar y modificar parámetros como tolerancias y adición de colores planos, modificación de históricos, etcétera, etcétera. Vale, luego otra pregunta es, además de colores directos, ¿puede medir tramas en cuatricomía y ver curvas de impresión tipo Bodoni Presign? Sí, perfectamente. De hecho, no lo he hecho porque teníamos poco tiempo, pero ya que me lo preguntáis, lo voy a hacer enseguida. Vamos a hacer una Bueno, lectura. recordaros a todos, perdona Jordi, recordaros a todos Sí, que el seminario web hasta la presentación como tal la hemos terminado, ya que son los 30 minutos más o menos que nos comprometíamos con el tema del seminario, y ahora son las cuestiones de los usuarios que queráis que se os responda, que tomaremos el tiempo que sea necesario. exacto. Pues, como comentaba, pues sí que, por supuesto, aparte de colores planos, que es lo que realmente estamos viendo que las empresas de etiquetas están demandando, pero por supuesto también se puede hacer control de cuatricomías o curvas de impresión, etcétera, etcétera. Aquí tengo un pliego con una tira de control, por ejemplo, que no es muy grande, pero podríamos tener bastante información para ver todo ese tipo de opciones. Y lo mismo, yo me voy aquí al Inspector, pero en lugar de decirle que sea una lectura puntual, que sea en spot, sería en modo escáner. Voy a decirle que en este caso lo lea una cuatricomía y si os fijáis, cuando yo pongo Pantone, ya está personalizado para que sea una lectura solo de un sólido, ¿vale? En cambio, si pongo aquí al track de la ISO, digamos que la tira de control varía, vamos a leerlo y vamos a leer una tira de control con todos esos parches. Tiene CMYK, tiene RGB, tiene tramas, etcétera, etcétera.
y lo que va a hacer no va a ser compararlo contra un Pantone, sino que en este caso la la pista, está configurado para ser comparada con la normativa ISO 12647. Voy a leer la tira de control, no sé si lo veis bien, sí, perfecto, vale. Leeríamos la tira de control, vale, leeremos la siguiente. Si fuese un aparato de medición automático, pues podríamos poner la tira de control y puede hacerle tantas lecturas como quiera de una forma súper sencilla. Vale, veis qué rápido y fácilmente nos dice que es correcto. Además, en el caso de la cuatricomía, al compararlo con la normativa ISO y la normativa ISO 12647 nos va a hablar de colorimetría en los colores sólidos, en el cian, el magenta, amarillo y negro. Nos está diciendo que está correcto. Nos dice los deltas de cada uno de los colores sólidos. También nos dice las sobreimpresiones y la ganancia de punto. Eso sería simplemente a simple vista. Aquí podemos ver que está bien, perfecto. Y si además me fuese al summary, digamos al resumen, incluso nos daría más detalles, como por ejemplo, es lo que comentamos. Si bajas un poquito de densidad, mejorarás el delta E, podríamos llegar hasta un delta E, no se ve, no lo veis muy bien porque está en gris, pero si hacéis el zoom lo podríais ver. Te pone ahora mismo que tenemos en el cian 1.39, pero que si subes un poquito, perdón, si bajas un poquito de densidad, que es la función de Bestmatch que comentábamos antes con el Exat, pues podríamos llegar hasta un delta E del 0.19. Si por el contrario me dijese que estoy en un delta de 6 y que tu máximo delta E sería 5,5, nos estaría diciendo, nos estaría indicando el software que tu tinta actualmente, por lo que sea, no es capaz de llegar a la colorimetría que estamos buscando. ¿Vale? De una forma muy sencilla y potente de ver que la cuatricomía es correcta o no. Si yo quisiese ahora mismo, si está bien, perfecto, no hay ningún problema, pero si quisiese, por ejemplo, corregir las curvas, con el Capture sí que no podría hacerlo, ¿vale? Porque es una herramienta de control. Sí que haría falta ya acceder a la parte que comentábamos de Chroma Checker Cloud y ahí sí que nos daría opción a exportar esas curvas y diferentes formatos para diferentes tipos de RIPs, para Harmony, para ACFA, para ESCO, etcétera, etcétera, y nos generaría un archivo que podríamos colocar ya dentro de nuestro sistema, de nuestro RIP, para hacer las compensaciones necesarias. Vale, Jordi, otra pregunta. Dice, al hacer las mediciones, bien de sustrato de color, bien de sustrato, bien de color, existe la opción de varias medidas y calcular la media. Dice, pero no veo en pantalla la desviación típica de las medidas. ¿La calcula? Cuando comparas un papel, sí, tú cuando, por ejemplo, imagínate, yo tengo aquí, hicimos una prueba con esta, cada vez que haces una lectura, el histórico, bueno, estoy intentando hacer un zoom, pero vosotros no lo veis, pero cada vez que haces Bueno, una para lectura, hacerlo, bueno, supongo que todos más o menos sí que sabrán manejar cómo funciona el tema del photobidding, pero en la parte de abajo, donde se ve la presentación de mi compañero, aparece un pequeño rectángulo puesto en vertical, en el cual aparece un más y un menos, y en el centro te pone el porcentaje. Ahí directamente podéis ampliar y reducir. perfecto, gracias. Pues cada vez que haces tú, una vez añadido el sustrato, como hemos visto antes en la demo, tú haces esa incorporación de ese sustrato, cada vez que tú haces una lectura, te lo guarda cuándo se ha hecho, a qué hora y las condiciones de medición. ¿Vale? Y entonces aquí, a la derecha del todo, te va diciendo los delta E respecto a la medición original. Entonces, por aquí tú puedes ir viendo pues si ese material es estable o hay tipo de modificación o este material ha cambiado completamente. Pues de una forma muy fácil ves los delta E. La primera edición es de 0,13, pero la última que se hizo fue de 5,25. Por lo tanto, ese sustrato no tiene por qué ser estable realmente. Vale, ya que estás ahí en la pantalla, me preguntan, otra pregunta es, ¿trabaja con delta E 2000? ¿Trabaja con otros tipos de delta? Como hemos comentado, al final el Capture simplemente es el reflejo del cloud, ¿vale? En el cloud, si queréis vamos a acceder rápidamente, para que lo veáis también directamente. Ese sería el cloud en el que yo puedo acceder vía web desde cualquier parte del mundo y ese sería las tracks que comentábamos. Aquí, por ejemplo, es el que estamos viendo, el Capture. Y si os fijáis, el Pantone Solid Coated, tú puedes
editar ese track, decirle cuáles son la librería de patrones que utiliza, pero además lo que comentábamos es las tolerancias. Veis aquí que pone tolerancia set. Yo puedo definir las tolerancias, puedo generar cualquier tipo de tolerancia, hay un montón de tolerancias estándares, pero además yo podría coger y modificar o seleccionar en delta E 2000, delta E 76 y puedo trabajar con el delta E que yo necesite. Todo ya está, lo más común, lo más típico, los diferentes tipos de delta, diferentes tipos de búsqueda como delta E, H, delta C, todo eso ya está incorporado dentro del sistema. Es un sistema muy maduro y muy, muy potente. Otra pregunta dice, ¿puedo emitir informes para mis clientes? Esa es una parte. La otra parte es, si trabajando en la nube, como ya has comentado que podíamos tener una misma licencia en diferentes sitios, si la información se actualiza de forma instantánea en las diferentes sedes. Por supuesto. La respuesta segunda es que sí. La respuesta segunda es sí, por supuesto, que eso es la grandeza. Está centralizado todo en la nube. Cada vez que llega una medición, como comentábamos, si tengo 2 o 3 plantas de impresión, todo está centralizado al mismo sitio y cualquier persona, el gerente o cualquier persona de calidad o responsable, podría acceder a cualquier tipo de planta y visualizar a tiempo real las mediciones que se están haciendo. Ahora mismo, si yo entrase otra vez en la nube y me fuese... Veis aquí este track, que sería en verde, es porque es las últimas lecturas que se han hecho, ha sido de este track. Yo podía acceder a ese track y podía ver todas las mediciones que se han hecho. Y aquí, por ejemplo, tendríamos la lectura que hemos hecho de cuadricomía, que es la última que hemos hecho, o la anterior, es la misma, perfecto. Y bueno, voy a enseñaros otra que lo veis más fácilmente. Todas las mediciones que se van haciendo se van almacenando y se va viendo pues, el histórico. Incluso puedes decirle desde que el job name, ID, puedes decirle por tiempo, etcétera, etcétera. Puedes ver la cantidad de mediciones que hay y si están bien, están mal, de una forma totalmente online, totalmente real, a tiempo real. Bueno, lo de los informes, no sé informes, si... sí, verde. Sí, aquí puedes hacer por supuesto, mira, si yo entro aquí, yo podría generar, por ejemplo, una etiqueta, como hemos visto antes. Bueno, de eso directamente se podría hacer directamente desde el mismo Capture, como hemos visto antes. Es decir, si yo tengo timeline, entro aquí, ¿vale? Yo podría generar, por supuesto, desde aquí imprimir el report. Yo podría decirle aquí que imprima y generar una etiqueta como hemos visto antes, en cuadricomía o Pantone, como hemos visto aquí. Eso es lo más demandado normalmente es esto de aquí, sería la etiqueta para poder colocarlo en el trabajo directamente y que el cliente reciba pues, un chequeo. Y informe, por supuesto, desde la web se puede también generar ese informe que estamos viendo ahora mismo, como esto. Bueno, esto, a ver, simplemente una aclaración. El Capture es una parte de un programa enorme, ¿vale?, de control de calidad que se llama ChromaChecker, ¿vale? Cualquiera que entréis en la web y te creéis www.chromachecker, ¿vale?, veréis que os va a salir toda la información al respecto de este producto. Es un programa enorme, permite controlar y centralizar todo lo que tiene que ver con respecto al tema de control de calidad. Y de ese producto de ChromaChecker nosotros hemos extraído una pequeñísima parte que es el Capture, que es la herramienta de captura y generación de informe para crear un modelo de trabajo para una determinada tipología de taller, ¿vale?, que en este caso es el de taller de impresión de etiquetas, para que se viera cómo con una herramienta muy sencilla, con un aparato muy básico, con un i1, podemos tener, digamos, una entrada de datos para controlar, objetivizar y tener una trazabilidad de todo lo que estamos realizando en el taller. Pero vamos, ChromaChecker nos permite una capacidad de centralización del control del taller enorme. Hay una pregunta que hice y comparando, por ejemplo, con IntelliTracks, ¿qué diferencias pueden haber? Es decir, esta herramienta que estamos hablando de ChromaChecker o de Capture, aplicado a un taller de offset, me permitiría coger todas las lecturas que va haciendo directamente un IntelliTracks a pie de máquina o un Tecon a pie de máquina y generando los informes de comparación, generando las tablas de trabajo,
En fin, estamos hablando de programas ya, de un programa que ya amplía, digamos, el escenario de forma muy grande y no es el objetivo del seminario de hoy, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que cualquiera que queráis entrar en la página web de Chroma Checker, vamos, podéis ver absolutamente todo lo que es capaz de hacer, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno, Aquí simplemente reforzando lo que estás comentando, pues aquí está pensado para que nosotros en Capture hemos enfocado mucho al tema de etiquetas porque estamos viendo que puede ser un buen punto de apoyo porque Capture es una herramienta muy sencilla y hemos visto ahí un nicho de mercado, pero realmente Chroma Checker está enfocado para que sea una plataforma a nivel global, ¿no? En el que una empresa que tuviese diferentes sistemas de impresión, como comentaba nuestro compañero ¿quién es? Juan, ¿no? Creo que es. Sí, Juan. Israel Juan. Pues comentaba que no, que si con un Retrax, eso sería sobre todo para offset, pues yo tengo una empresa en que tiene offset, tengo flexo, tengo digital, pues yo podría centralizar todas las lecturas de todos los aparatos de medición, independientemente de cuál sea, y todo tenerlo centralizado en un mismo sitio. Y el Capture sería la herramienta, una de las herramientas, que hay varias, de cómo hacer alimentar el sistema en tiempo real para la trazabilidad y el control de todas las máquinas de impresión de la empresa. Mira, la última pregunta que viene, seguramente viene al pelo de lo que estábamos comentando ahora. Juan Carlos dice, ¿se puede hacer un seguimiento de las mediciones en tiempo real? Por ejemplo, desde un departamento de control de calidad. Sí, claro, sí, cuando tú haces una medición, nos va a dar no solo nos va a dar el color, sino también nos va a dar la densidad. Como comentábamos antes, en el caso de cuatricomía, nos va a hacer un informe, nos va a explicar pues, qué densidad está, bueno, qué delta E respecto a, en este caso, contra la ISO, a qué delta E estamos, y también nos va a decir la densidad a la que estamos imprimiendo. O sea, realmente sí que podría haber un control real de todos esos parámetros, así también como ganancia de punto. O sea, podemos determinar una serie de parches con porcentajes de trama y también nos va a decir pues esa relación entre densidad y ganancia de punto para que haya un control mecánico también quizás de la máquina, ¿no? Sí, bueno, me imagino que la pregunta va encaminada por ahí. Es decir, profundizando un poco en la respuesta, Juan Carlos, si lo que nos querías preguntar era si podíamos ir cogiendo directamente todas esas mediciones que vayan entrando, digamos, en la carpeta de entrada, se vayan leyendo directamente en el Capture y que posteriormente podamos ver si hay desviación o no desviación, compararlas entre ellas, sí, esa es la función de un Chroma Checker. Centralizar todos los datos para luego extraer información tanto del trabajo en sí, de la tirada concreta como de esa medición en concreto. ¿Vale? En fin, de momento no hay más preguntas, por lo tanto... Había una pregunta que ponía, si tengo una licencia de la yo con Fieri, podría ser funcionar en sí, se me ha Chroma olvidado, Checker. efectivamente, de Joan, efectivamente, sí, así es. Pues sí, la respuesta es que en principio sí, porque al final realmente el aparato de medición es de Excite. Sí que es verdad que tiene una licencia específica para Fieri, pero el aparato, nosotros hemos hecho pruebas no con el IO, sí que lo hemos hecho con el ES2000, que sería realmente el i1 de Excite y funciona perfectamente sin ningún problema. Perfecto. Sí, bueno, Juan Carlos estaba matizando un poco su pregunta y efectivamente, ¿vale? La respuesta que te hemos dado creo que te contestaba. Es decir, sí que podemos ir viendo en el momento en el que se van produciendo las mediciones, siempre hay un delay. Y ten en cuenta que entre Juan Carlos dice que quería ver si en cada momento podemos ver cómo iba evolucionando la medición a lo largo de la tirada. Efectivamente, como te ha dicho Jordi, van entrando los datos dentro del sistema, hay unos segundos, como puede ocurrir con el software de IntelliTrax o como puede ocurrir con el software de Tecon, y te va dando la información de cómo va viendo esa tirada. Ese pequeño delay, que podemos estar hablando de segundos, ¿vale? Es la diferencia de tiempo que vas a tener. La respuesta es tú vas viendo todo Bueno, sería por el IntelliTrax, ¿no? Respondiendo un Bueno, poco al él no IntelliTrax. ha comentado ningún aparato de medición en especial. Ha dicho, dice, si se puede hacer un seguimiento de las mediciones en tiempo real. Por ejemplo, desde un departamento de control de calidad. Quiero entender que él estará en el departamento de control de calidad, en la sede donde esté, y los maquinistas están en otro sitio. Los maquinistas van midiendo, van haciendo su trabajo, van tomando sus decisiones de corrección de la tirada, y lo que él quiere es, estando en otro sitio, poder ver si la tirada está cumpliendo o no cumpliendo esas condiciones de control de calidad y ver ese tren de cómo van cada toma de datos, cómo va cumpliendo y cómo se va comportando a lo largo de la evaluación. ¿Vale? Sí, Correcto. dice que es correcto, exactamente es eso. Ha respondido él, dice correcto, Pues, exactamente es eso. pues digamos que
El Chroma Checker, como hablábamos, el sistema global, digamos, es el sistema en el que hemos de alimentar el sistema con diferentes datos. Capture es una herramienta visual para que una persona sin muchos conocimientos pueda alimentar esos datos con un aparato de medición de una forma muy rápida, muy sencilla, pero además el sistema tiene diferentes otro tipo de forma de alimentar los datos, como por ejemplo otro software que sería el Uploader, el Chroma Checker Uploader, en el que en el caso de aparatos de medición automáticos, los aparatos normalmente, como el IntelliTrax o los espectrofotómetros internos de máquinas como KVA, al final lo que hacen es generar un archivo TXT, un archivito, en el que también podemos utilizar por medio de una serie de hot folders, simplemente le diríamos dónde almacena esos archivos, los cogería y los subiría a la nube directamente, de una forma automática. Por lo tanto, si tú quieres que se vaya alimentando el sistema de una forma automática, esa sería la opción. Pero Bueno, pues vamos, con esto, nosotros hemos centrado en el Capture porque, es como comentábamos, era una forma de, en el sector de etiquetado, pues que nos está dando muy buenos resultados por la potencia que tiene, la flexibilidad que tiene y sobre todo la facilidad y la sencillez de uso para cualquier tipo de persona. bueno, pues como ya realmente no hay más preguntas ya en el chat, solamente quería de nuevo daros las gracias a todos por la asistencia a los 4 seminarios que hemos organizado. Estamos organizando, ¿vale?, nuevos seminarios para más adelante. Nosotros ya estamos, los compañeros ya estamos trabajando en nuevos seminarios que se os comunicarán en su momento, etcétera. Y quería simplemente dejaros una idea, es decir, nosotros vamos proponiendo cosas que a nosotros se nos ocurren por lo que tenemos de nuestra experiencia en los diferentes talleres. Cualquier idea que nos queráis dar en cuanto a seminarios o en cuanto a pequeñas webinars de cosas concretas, tenéis nuestro correo electrónico de info@mgvcolor y tenéis el correo electrónico también de marketing@mgvcolor.com, ambos, ¿vale? Al que habéis mandado la solicitud para registraros en los seminarios. Cualquier idea, cualquier feedback, cualquier cosa que se os ocurra para que podamos entre todos aportar nuestro granito de arena en esta situación y que sirva para divulgar, para aprender, pues nosotros encantados. Cualquier seminario que podáis tener curiosidad sobre ello, mandarnos esa información. Y nosotros, por nuestra parte, los que se nos van ocurriendo de cosas que pueden ayudar a que todos hagamos un poco mejor nuestra parte de trabajo, pues lo iremos publicitando para que podáis conectaros si lo consideráis oportuno y nos queréis dedicar esos minutos de atención. Y por lo demás, nada, darle las gracias a Jordi por lo bien que lo ha explicado y a todos vosotros por habernos atendido estos minutos de vuestro tiempo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.